Vamos a ver en trigonometría problemas de triángulos. En este caso vamos a ver problemas en los que el enunciado se puede reflejar en un dibujo que pueden darme o no, depende del ejercicio, pero en cualquier caso yo sí lo voy a necesitar. De tal manera que tanto si me lo dan como si no, yo voy a tener que hacerme ese dibujo para resolverlo. Ahora en este tipo de ejercicios no vamos a necesitar fórmulas avanzadas. Lo único que precisamos es las fórmulas habituales de seno, coseno, tangente, nada más. Entonces, generalmente lo que va a suceder es que tenemos más de un triángulo en el ejercicio, tenemos 2, 3 triángulos y por norma general lo que va a suceder es que dos de esos triángulos, o digamos si hay más de dos, 2 a 2, van a tener lados en común, puede ser un cateto o puede ser la hipotenusa. Recordemos que si yo aplico seno, coseno y tangente, solamente puedo hacerlo sobre triángulos rectángulos, con lo cual si en un problema de este tipo me aparecen triángulos que no sean rectángulos, que sean oblicuos, una de dos, o los divido en triángulos rectángulos o me busco triángulos rectángulos para hacer el ejercicio, o entonces tendríamos que hacerlo con los teoremas del seno y del coseno que ya veremos a continuación. En principio, fijaros que aquí, por ejemplo, tengo, imaginemos que en este caso no me dan el dibujo, solo tengo un enunciado, pero es el típico enunciado de que una persona, Ana, ve un edificio con un ángulo de 60 grados, pero después se aleja 40 metros y entonces lo ve con un ángulo de 45. Y me preguntan, pues, ¿cuál sería la altura de ese edificio? Vale, yo he hecho un pequeño dibujito, da igual hacia qué lado lo hagamos, de tal manera que pongo, por ejemplo, el edificio, que sería esta H que yo he puesto aquí, que sería su altura, y supongamos que inicialmente Ana estaba en este punto, es decir, estaba viendo el edificio con un ángulo de 60 grados. Después Ana se aleja 40 metros del edificio y vuelve a mirar hacia arriba y ve con un ángulo de 45 grados la parte alta. Esto significa, fijaros, que tengo dos triángulos rectángulos. Tengo el azul, digamos que sería el pequeño, con este ángulo de 60, y el otro que os he puesto en rojo, que sería un poco más grande, que tendría un ángulo aquí de 45, pero también sería rectángulo. Ahora aquí ponemos H es lo que me piden, lo que quiero calcular, 40 es un dato, los ángulos también son datos, y yo he puesto aquí una X. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando yo aplico senos, cosenos y tangentes, la forma más rápida de hacer un ejercicio es relacionar directamente lo que me dan con lo que me piden. De tal manera aquí las hipotenusas de los dos triángulos no son datos, es decir, no me las dan, pero tampoco me las piden. Con lo cual, si puedo, digamos, afrontar el ejercicio sin resolver las hipotenusas, sin calcularlas, pues mejor. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un triángulo y lo que tengo, o sea, que relacionar, digamos, lo que me dan y lo que me piden son los catetos? Pues es la tangente, evidentemente. Con lo cual tendría que hacer, por un lado, el triángulo azul, la tangente de 60, que sería cateto opuesto H partido contiguo X, y por el otro lado el triángulo rojo, que sería tangente de 45, que estaríamos en las mismas. Cateto opuesto, que sigue siendo H, y el cateto contiguo, que ahora sí sería X más 40. Por eso necesito poner aquí esta X. Bueno, a partir de aquí, si os dais cuenta, simplemente es un sistema de ecuaciones que yo resuelvo. Aquí fijaros, pues he dado con la calculadora, buscamos el valor de la tangente de 60 y de 45 y a partir de ahí resolvemos simplemente, pues despejamos, sustituimos y efectivamente me sale que la X valdría pues 54,65, obviamente, cuidado porque las unidades son metros. Sí que os diría que cuando hay problemas de trigonometrías que tienen distancias y demás, seamos un poquito precisos con el tema de sustituir en la calculadora senos y cosenos. Entonces yo sustituiría siempre 3 decimales de cualquier razón trigonométrica. Siempre que haga seno, coseno y tangente pondría 3 decimales. Entonces aquí X no es lo que me pedían H, entonces simplemente, eso sí, a partir de la X sustituimos y me sale que la altura de ese edificio sería 94,65 metros y el problema, el ejercicio estaría resuelto. Os he puesto aquí un pequeño dibujo
para que tengáis en cuenta que si el dibujo hubiera sido, o el enunciado hubiera sido parecido, pero imaginaros las dos personas a lados opuestos de donde estoy mirando, por ejemplo aquí, ¿vale? Y tengo una altura aquí en medio que puede ser un poste, una montaña, un edificio, lo que sea, y ahora tenemos una persona hacia un lado y otra persona hacia el otro, pero el problema, digamos, matemáticamente es el mismo. Al final yo tendría, por ejemplo, aquí un ángulo y aquí otro, probablemente me darían la distancia entre estas dos personas y al final es como si este triángulo rojo hiciera una simetría respecto de aquí y me lo llevara al otro lado, pero el problema es prácticamente lo mismo. Volvería a hacer las tangentes y me sale el mismo sistema. Vamos a hacer ahora este otro que parece bastante más complicado porque tiene muchos datos y demás, pero en realidad lo que hay que hacer es, digamos, visualizar qué es lo que yo necesito de este problema. Mirad, me dan todo este dibujo en el que, digamos que los datos son todos los ángulos que tengo en azul y en negro, ¿vale? De tal manera que, fijaros, yo evidentemente lo que no conozco, pero que sí que me interesa, lo he puesto yo en rojo. A mí me interesa, por ejemplo, esta X, y me interesa esta Y, que no me las dan, eso lo pongo yo al hacer el desarrollo. Esta altura, la altura de ese lado B tampoco me lo dan, que en este caso es, digamos, imaginaos que es el dibujo pues, de unas montañas, que sería el pico A o el pico B, o de unos edificios, da lo mismo. El caso es que HA y HB tampoco los conozco, pero los voy a necesitar. Entonces me dan todos esos datos que veis ahí y me preguntan cuál sería la distancia que hay entre A y B. Entonces yo, fijaros, antes de hacer nada, pues os he puesto ahí un pequeño dibujo y fijaros, si yo quiero saber la distancia que hay entre A y B, realmente imaginad que cojo y hago el mismo dibujo, hago una línea que me una A con B y me hago ese triángulo rectángulo, eso sí, hago una horizontal y una vertical con A y B y saco ese triangulito rojo que veis ahí. Todo lo demás que esté por abajo, digamos que no me interesa para ese triángulo. Yo lo que necesito son esos datos. Si yo conozco la altura de este triángulo y la base de este triángulo, ya puedo aplicar Pitágoras y se resuelve directamente. La pregunta es, ¿y cómo puedo yo resolver eso a partir de todo esto que me dan aquí? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Pero tened en cuenta que si yo aquí esto lo llamo X y a esto lo llamo Y, estos serían 50 metros, que esto sí me lo dan en el enunciado. Fijaros que realmente en este triángulo que yo voy a necesitar, la base es X más 50 más Y. Es todo esto, ¿lo veis? Y la altura de ese triángulo es algo así como si yo cogiera la altura de B y la llevara aquí, de tal manera que si quito a la altura de A, le quito la altura de B, tendría también ahí lo que necesito. Vale, fijaros, os he separado aquí, hemos hecho un triángulo, digamos que sería desde A hasta C y hasta Q, es como si quitara toda esta parte y me quedara con ese triángulo de aquí, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Y luego hago lo contrario, me quito esta otra parte de aquí y me quedo con un triángulo que vaya desde P hasta D y hasta B. Entonces, lo fundamental del ejercicio es elegir triángulos rectángulos, es decir, desde el punto P tengo que coger todo lo que hay hacia la derecha para intentar coger este ángulo de 90 grados. Y desde Q tengo que coger todo lo que hay a la izquierda para intentar coger también este ángulo que también tiene 90 grados. Y de esa manera consigo dos triángulos que son rectángulos. El siguiente paso es que si yo cojo, por ejemplo, en este caso, el triángulo que hemos dicho de la izquierda a partir de Q, pero necesito, bueno, este ángulo de 70 me lo dan, esta X la tengo, este 50 es un dato y HA lo quiero calcular. Pero fijaros que estos dos ejercicios se parecen mucho a esto que acabo de hacer. Realmente voy a hacer lo mismo con las tangentes. Eso sí, necesito los dos ángulos, fijaros. Y por tanto, este ángulo que no me daban, yo aquí hay dos ángulos que les he llamado alfa y beta, que los tenéis en verde. Esos dos ángulos los necesito para hacer estos dos triángulos. Pero fijaros, aquí me planteo una cosa muy sencilla. Resulta que 50 más 85 más beta tienen que sumar 180 grados y 70 más 80 más alfa, que le he llamado a este, también tienen que sumar 180 grados. Con lo cual yo lo he puesto aquí y directamente me sale que alfa tienen que ser 30 grados y beta tienen que ser 45. Y eso me permite sustituirlos aquí 45 y aquí 30 en sus lugares, ¿correcto? A partir de aquí el ejercicio realmente se parece mucho a este, no tengo más que hacer plantear las ecuaciones de cada uno de los triángulos. Aquí me quedaría pues la tangente de 70, evidentemente HA partido por X,
y la de 45, HA, partido por x más 50, igual que en este ejercicio. En este lo mismo, hago tangente de 30, cateto opuesto HB, partido por todo, 50 más i, y la tangente de 50, que sería el cateto opuesto, que sería HB, partido por i. Resolvemos, bueno, la resolución ya la he hecho yo para que no ocupara tanto, y me salen estos datos. Me sale que la x sería 28,62, la y valdría 47,06 y también me salen las alturas de cada lado. La altura en A sería de 78,63 y la de HB 56 metros. Perfecto. Pero fijaros, todos estos datos son ya los que yo necesitaba para hacer el triángulo objetivo, el que yo necesito para la solución, que es este. Y ahora, fijaros, ya tengo x y ya tengo y, con lo cual sé lo que vale toda esa base. También tengo la altura de A y la altura de B, con lo cual también sé lo que vale esa altura. Entonces simplemente hago Pitágoras y digo que esa hipotenusa, digamos que sería AB, al cuadrado sería un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y ya solo me queda sustituir, hago HA menos HB, que me queda 22,63, y hago la suma de x más 50 más y, que me queda 125,68. Resolvemos y me sale 127,70 y estaría el ejercicio resuelto. En definitiva, este tipo de ejercicios son simplemente de, digamos, reflejar bien en un dibujo el enunciado, eso es importante, y después aprovechar los triángulos rectángulos si los hay, si los hubiera, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo normal es tener triángulos rectángulos que comparten algo. Pueden compartir la hipotenusa o un cateto, lo que sea. Y entonces eso me permite tener sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo tener uno o, como en este caso, puedo tener dos. Pero al final son sistemas fácilmente resolubles. De todas las maneras, hay otros ejercicios en los que es quizás un poco más complicado por los datos que nos dan hacerlo de esta manera y necesitamos trabajar con triángulos oblicuos. Y de esa manera necesitamos, eso sí, el teorema del seno, teorema del coseno, que los veremos en otro vídeo. De momento, para este tipo de triángulos, esto debería valeros.